Me gustaría que nos analizara las causas que motivan a Leonel Fernández y Danilo Medina a oponerse a que les reformen su constitución, cuando ellos, tanto en la del 2010 como en el 2015, la modificaron para precisamente beneficiarse de la posibilidad de continuar más allá de los 8 años que establecía la constitución en el poder. Sí, los dos líderes de la oposición, sin lugar a dudas, van más allá de la mezquindad. Y en el caso del presidente Fernández, en la reforma del 10, teníamos una constitución, la constitución del 66, con las modificaciones del 94, que fueron profundas en términos políticos, un aporte extraordinario, fundamentalmente del doctor José Francisco Peña Gómez, pero que se mantuvo en 122 artículos la Constitución, y luego la del 2002 también fue solo para modificar un artículo, es decir, que seguía siendo la Constitución del 66 con los aportes de la reforma del 94, que fuera la primera gran reforma política, y un verdadero legado del doctor José Francisco Peña Gómez al país. El presidente Fernández toma esa constitución de 122 artículos y la lleva a 277 artículos. Estamos hablando de que le agregó 155 artículos, más un preámbulo. Es decir, que el presidente Fernández, con una asamblea revisora, hizo una constituyente y no pasó absolutamente nada. Al margen del contenido conveniente o no que haya tenido, se trató sencillamente de una adaptación conforme al neoconstitucionalismo que se venía dando hacía 10, 12, 15 años en Hispanoamérica. En ese sentido, él no tiene calidad para cuestionar una reforma constitucional, porque nadie hizo nunca en la historia republicana una constitución mediante una asamblea revisora. En ese sentido, el presidente Fernández quiere que su constitución, la del 10, sea una constitución pétrea, lo cual no es posible. Y considera que es una constitución perfecta y que 14 años después la sociedad dominicana no ha cambiado absolutamente en nada y por lo tanto su constitución debe permanecer como si fuera la de los Estados Unidos, con la diferencia de que en los Estados Unidos se hacen enmiendas, que son reformas que se hacen periódicamente conforme sea necesario. En el caso del presidente Medina, se ha sumado al coro del presidente Fernández y también ha hecho un planteamiento sin ningún fundamento, sin ninguna sustancia. Cuando él reformó la Constitución y dividió su partido, producto de esa reforma para mantenerse en el poder en una reelección consecutiva que en ese momento la Constitución no permitía. Son planteamientos que reflejan la vergüenza quizá que tienen al ver que un presidente decide hacer absolutamente lo contrario a lo que ellos hicieron. Pero yo pienso que ese aporte del artículo que hemos señalado es un legado al país y la propia actitud de los dos líderes de la oposición lo reflejan. Yo creo que de eso se trata. Sin embargo, es una reforma que tiene la simpatía
de la inmensa mayoría del pueblo dominicano y que por lo tanto se va a realizar dentro del marco del más amplio consenso posible.